Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la reencarnación. ¿Qué nos dice la Biblia de la reencarnación? Es bien importante tener claridad en cuanto, en primer lugar, me gustaría tal vez tomar un poquito esa introducción de lo que es la reencarnación para luego pasar en sí a lo que es la Biblia. Pues la reencarnación al final, según el Evangelio, según el Espiritismo, define que es el retorno del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo espacialmente formado para él. Cuando vamos a la Biblia, en primer lugar, es bien importante entender que en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, lo que fue el emperador Justiniano y su esposa Teodora, pues retiraron la reencarnación del cristianismo. Y en efecto, para que podamos encontrar muchas de esas lecturas, que así como la pregunta que me hace acerca de la reencarnación en la Biblia, lo que se condenó en aquel concilio no fue tanto la reencarnación, sino la doctrina de la preexistencia del espíritu, es decir, la existencia del espíritu antes de la concepción del cuerpo en el vientre de la madre. Y lo que ahí iba en contra era, por ejemplo, esa frase que nosotros encontramos o ese pasaje: antes de formarte en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso lo encontramos en Jeremías. Y esa doctrina de la preexistencia del espíritu antes de la concepción del cuerpo está aprobada por la Biblia. Sin embargo, si el espíritu existe, ahora vamos a comprender para encontrar algunos pasajes que quizás nos ayuden a comprender un poquito más a fondo dónde podemos encontrar el término reencarnación en la Biblia. Antes de que se creara el cuerpo, entonces es posible que ya haya vivido encarnado en otro cuerpo aquí en la tierra o en otro mundo, que es cuando encontramos en la casa de mi padre. Quizás el término, porque ahí es donde vamos a encontrar que las personas rebaten que no hay reencarnación, la palabra en sí, en la Biblia. O nos pueden decir que Jesús nunca la pronunció. Entonces vamos a ver que sí, la reencarnación es una palabra moderna del siglo XIX y básicamente Allan Kardec, a través de la doctrina espírita, fue quien trajo esta terminología. Entonces no la vamos a encontrar como tal, la palabra reencarnación, en las páginas de la Biblia. Sin embargo, lo que Jesús pronunció fue el término renacer, fue el término nacer de nuevo, que lo vamos a encontrar básicamente en la palingenesia y que a menudo se traduce con resucitar, que lo vamos a encontrar en el griego. Y esto último contiene un significado que está muy descuidado por muchos de los traductores. Entonces, las escrituras no hablan de resurrección de cuerpos o de la carne, sino de esa palabra en griego, resurrección de los muertos. Como vemos, entonces, es una cuestión de rescatar los verdaderos significados de las palabras para que podamos entonces comprender los significados a través del tiempo. Y uno de los puntos, voy a citar tres rápidamente para que podamos encontrar estos elementos en la Biblia. Hay uno que habla: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todavía Jesús le dice a Nicodemo: no os maravilléis que os haya dicho, es necesario que nazcas de nuevo. Todo este pasaje es como una introducción que podemos tener al entendimiento de la reencarnación, porque el maestro no dijo reencarnar, es necesario que reencarnes de nuevo, dijo debes renacer de nuevo. Y agrega que debe ser un nacimiento de agua y de espíritu. Es decir, que a dónde está eminentemente la constitución nuestra, es líquida y está esa experiencia física en el vientre de la madre. Por lo tanto, renacer del agua es reencarnación. Y renacer entonces en el espíritu es evolucionar, es progresar moralmente. Un segundo elemento que vamos a encontrar también en Isaías, cuando dicen vuestros muertos revivirán, vuestros cadáveres resucitarán. Y nos dice todavía: despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo, porque vuestro rocío será rocío resplandeciente y la tierra dará luz a las sombras. Y escuchemos bien, la tierra dará luz a las sombras.
Si es en la tierra también, la terminología nos está hablando de la reencarnación. Y un último que voy a comentar, que también está en la epístola de Hebreos, nos dice algo bien importante que a mí me llama mucho la atención y que quizás hayamos pasado por alto, donde dice: las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, algunos fueron torturados, no aceptando su liberación, para obtener una mejor resurrección. Y otros sufrieron escarnio y flagelación y hasta cadenas y prisión. Si vemos aquí está una terminología que no habla de los hombres, hablan de las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Las que recibieron a esos muertos por resurrección y no fueron los hombres, quien se comenta en este pasaje. Porque precisamente las mujeres son las que engendran vida, son las que generan vidas en sus cuerpos, en ese cuerpo carnal necesario para la reencarnación de lo que comentan ahí, de sus espíritus muertos. ¿Y por qué algunos fueron torturados y burlados? Porque nos habla precisamente de esos mecanismos de la ley de causa y del efecto, o lo que conocemos como la siembra y la cosecha, a través de la cual cada uno de nosotros es responsable de sus actos y cada quien cosecha lo que siembra. Esos son algunos ejemplos nada más para darle respecto a lo que es la reencarnación en la Biblia. Y bueno, considerando que hay varias religiones que no creen en la reencarnación, eh, ¿qué otras nociones o qué otras creencias tenemos de la reencarnación en ese sentido de otras religiones? Nosotros vemos que, así como estábamos hablando acerca la eliminación del término en sí de la Biblia, no implica que no haya existido. Hay muchas terminologías que son alteradas, que son ocultas, que son transgiversadas, precisamente porque no están ligadas con las necesidades, se puede decir, o con los intereses. Las palabras sería el interés de la época o el interés de un grupo en particular. Sin embargo, hay muchos adherentes o muchos puntos que ligan a las otras corrientes, incluso cristianas, que creen en la reencarnación. Y sobre este punto, precisamente, lo que más vamos a encontrar es una posición dentro del campo oriental. Ahí nace muchísima de los conceptos reencarnacionistas. Principalmente vamos a encontrar religiones reencarnacionistas en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, muchas veces ligadas con nombres diferentes, incluso encontramos terminologías que hablan de espíritu, alma, con términos distintos en el oriente, que igual cuando son trasladados al occidente llevan otra nomenclatura, pero diciendo lo mismo. Y aquí es bien importante, creo yo, resaltar que ya el espiritismo, que es una doctrina ya con fundamentos cristianos, sin embargo que la diferencia con otras doctrinas cristianas es que está claro con la terminología y su base es la reencarnación, pero hay otros como catolicismo, protestantismo, que realmente predican ya el término resurrección y no propiamente la reencarnación. ¿Por qué? Porque ahí se entiende que vivimos una sola vez, según esas teorías, en un cuerpo físico. Pero ya desde hace muchísimo tiempo, por eso menciono la figura del Oriente en sí, donde vemos en los Vedas también, vemos en Grecia, que traen toda esa corriente ya de la reencarnación y como mencionaba, mucho tiempo, incluso antes de Cristo. Y por eso mencionaba el término de crean o no, de cierto, digo que creando o no, tendremos que reencarnar. Yo mencionaría algo también bien importante que aprovechando el espacio, que particularmente, por ejemplo, vamos a ver que ya en la actualidad, después que pasa esa línea de tiempo, la nación de Brasil, por ejemplo, la creencia en la reencarnación está muy, pero muy extendida y ya es mucho más aceptada por las personas en general. Y hay muchas personas que creen en la reencarnación siendo espíritas o no espíritas. Pero hay muchos otros países en que hay un velo todavía de oscurantismo, de desentendimiento, de falta de estudio, incluso que envuelve al espiritismo como dentro de los dogmas y dentro de los prejuicios. Hay mucha controversia acerca del tema de la reencarnación, muchos otros que la rechazan. Sin embargo, la realidad es que la humanidad ha ido
evolucionando, pero se ha ido resistiendo también a los cambios, que eso es algo muy importante de decir, y la aceptación de ideas nuevas. Y como dije, a pesar que esas ideas han existido y existirán. Y aunque en su interior siempre exista esa esencia de la verdad y sepamos que ahí se encuentra. Y le voy a decir algo como bien particular. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas en las calles que dicen, no sé qué estoy pagando con esto? No sé qué he hecho para merecer esta situación. O debe ser esto un karma. Son palabras que de repente vamos trayendo del Oriente, figuras ya relacionadas con la reencarnación, también figuras ya relacionadas incluso con muchos de los conceptos espíritas. Sin embargo, no lo decimos claramente y abiertamente. Si el propio Galileo Galilei tuvo muchos conflictos para que todo aquel que había estudiado y que había descubierto fuera aceptado, ¿qué no vamos a esperar nosotros también? Así que lo que hay que hacer es estudiar, lo que hay que hacer es comprender, profundizar, y esa verdad se encuentra inherente en cada espíritu. Qué bien, y dicen que por ahí oí que dos tercias partes del mundo creen en la reencarnación. Y bueno, y háblanos un poco del trabajo del doctor Ian Stevenson y el doctor Hernani Guimaraes Andrade. Esos dos personajes son bien importantes porque hay muchas personas, por ejemplo, el caso del profesor Ian Stevenson, que es un catedrático, que es neurólogo, psiquiatra de la Facultad de Medicina, y él estuvo muy ligado precisamente a esas corrientes del Oriente y viajó a India precisamente para traer una gran cantidad de casi 2,000 casos respecto a lo que es la reencarnación. Después de 22 años, son casi 2,000 casos. A partir ya de hoy podemos encontrar quizás muchísimos más que incluso no están documentados todos. Pero el método que él empleó, que es bien interesante, es que él reunía a muchos niños que espontáneamente manifestaban recuerdos de vidas pasadas o que habían vivido en otros lugares, ofreciendo como muchísima información y información que era suficiente para que a detalle identificaran personas o lugares que estaban relacionados con estos niños en vidas anteriores. Y a partir de ahí nosotros podemos encontrar incluso mucha de la literatura en lo que se llama los 20 casos que sugieren la reencarnación. Y voy a mencionar un caso en particular para que podamos comprender su estudio y luego pasar a Guimarães, donde un tiempo él narra el caso de un barbero y un lavandero que engañaron y acuchillaron a un hombre, precisamente era un familiar, y lo que ellos pretendían en ese asesinato era eliminar al heredero legal de su padre. Y que una vez que habían eliminado a ese heredero, entonces ellos pasaban a ser los herederos legales de esa, porque eran familia directa. Pues ese niño fue mutilado y fue separado de su cuerpo incluso, y su padre tuvo que reconocerlo. Los que fueron los asesinos de ese niño fueron detenidos al inicio, pero después fueron puestos en libertad. Decían que por falta de pruebas. Algunos años después, lo interesante de este caso es que llega a oídos del padre que había un niño que decía que era el hijo de él y realmente era el único niño que él tenía y que había fallecido y que había sido dado por muerto por dos personas. Y el niño repetía lo mismo y todavía decía a detalle: yo fui asesinado por una persona que era barbero y por una persona que era lavandero. Y empezaron a dar detalles significativos al punto que el niño solicitaba ver a su papá constantemente. Y una vez el papá entonces llega a la vivienda de ese niño, se pone en el encuentro con él y el niño al verlo inmediatamente lo reconoce y le habla a detalle de su asesinato, del lugar, incluso de los miedos que él tenía porque él se encontraba con esas dos personas. La investigación se completó hasta el punto de procesar todas las pruebas que fueron aportadas por ese pequeño. Y algo bien interesante es que la madre de ese niño en esta vida confesaba que él tenía una marca en el cuello y que era a lo largo de todo el cuello, como si fuese hecha por un cuchillo. Y ella dijo que era una marca
imagínense cómo tenemos en el término médico, es una marca congénita, así como cuando vemos ciertas lunares grandes en el cuerpo de algunos niños o cuando vemos marcas que decimos son marcas congénitas. Y se dio cuenta ella que lo tenía después de unos 3 o 4 meses de nacido. Y a los 11 años, el niño ya no recordaba todos los hechos que había comentado en esos primeros años de edad. Y ese caso entonces fue analizado y el doctor Stevenson claramente dijo que había también esa coincidencia con lo que la doctrina espírita habla, que antes de los 7 años hay una mayor apertura a los recuerdos de las vidas pasadas, que a lo largo después de los 7 años se va velando muchísimo más esos recuerdos. Y en el caso del doctor o el ingeniero, valga la redundancia, ingeniero Hernani Guimarães, que usted había comentado, está precisamente ligado a este último término que hablaba de las marcas de nacimiento. Él hizo el estudio mucho más minucioso e incluso Ian Stevenson tomó muchas de las recomendaciones y Guimarães igualmente de cada uno de ellos. Y en este caso Guimarães hizo estudios de fenómenos de lo que es la mediumnidad, no solamente del caso de las marcas de nacimiento, de la obsesión espiritual, de lo que conocemos como el modelo de organización biológica, y es muy respetable él. Y hay casos que, por ejemplo, para traer también, igual que el doctor Ian Stevenson, él hablaba del caso de Patricia, que ella contaba con 2 años y medio de edad y que ella relataba la existencia también precedente, pero que en el caso de ella había sido asesinada con un tiro en el tórax por un soldado en la puerta de su casa. Y en ese instante ella dice que sentía mucha sed y pidió agua. Y todo lo que estoy hablando son recuerdos espontáneos, no es inducido por una hipnosis o hipnosis regresiva, estamos hablando de recuerdos espontáneos. Y ella relata que recordaba haber viajado después de la muerte sobre un océano, miren qué interesante, en un vehículo, que era un vehículo blanco y que posteriormente fue traída al hogar donde nació en su actual existencia. Las marcas reencarnatorias que aparecieron en su cuerpo como 2 cicatrices, una en cada lado del tórax, que era correspondiente precisamente ¿a qué? A las características de los orificios de la entrada y la salida del proyectil del arma de fuego. Entonces, la reencarnación demuestra con mucha claridad que el periespíritu transmite al cuerpo esas marcas a través de la interferencia en su carga genética, precisamente porque es ese organizador biológico de todos los seres en la creación. Y ahí vamos entendiendo muchas las preguntas que yo creo que esa es una de las cosas más importantes también, que además de ser la reencarnación, un modelo de justicia divina, un modelo educativo para el ser humano, nos trae muchas de las respuestas a esas inquietudes que todos nosotros tenemos en cuanto a nuestras enfermedades, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, en cuanto a nosotros mismos como espíritus. Esa es la gran realidad que tenemos frente a la reencarnación. Muy bien, y es importante decir que vale la pena estudiar lo que es el periespíritu para todos los que están aquí viéndonos en este programa. Tenemos un programa ya hablando del periespíritu. Es importante entender cómo se traslada esa cuchillada en un cuerpo nuevo, ¿cierto? Porque se transmite Correcto. en medio del periespíritu. Hablemos de la física. La ley de la conservación nos dice, en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. ¿Cómo se relaciona eso en términos del alma, que es eterna? Esa ley que nosotros conocemos de la naturaleza nada se crea, precisamente es un principio de la química y lo vamos a correlacionar en este punto con esta inmortalidad del alma. Fue una teoría levantada por Anthony Lavoisier, que muchos conocemos como el padre de la química, y él decía que la materia ni se crea ni se destruye, la materia solo se transforma. Y él hacía referencia en este punto a una reacción química, haciéndonos ver que los átomos no desaparecen, ellos simplemente se ordenan de otra manera. Y lo interesante de todo, que así como vemos que muchos científicos para probar la reencarnación tuvieron igualmente muchas dificultades, pues Lavoisier no fue la excepción en este punto. Él también tuvo que realizar numerosos y meticulosos experimentos para convencer a los que pensaban en aquellos momentos que al calentar un metal
ganaba masa cuando se convertía en una nueva sustancia. Y él fue midiendo, mire qué interesante para entender lo del alma. Él medía en un recipiente cerrado las masas del sólido y el aire antes y después de la combustión, y él llegaba a la conclusión de que la masa que ganaba el metal era igual a la masa del aire que se perdía. Es decir, que solo había un ordenamiento en ese caso y no había una destrucción de este mismo. Y esto lo vamos a encontrar igual en el principio de la termodinámica. Es lo mismo que es la ley de la conservación de la energía. ¿Y quién nos dice? Que la energía no se crea ni se destruye. La energía solo se transforma. ¿Qué ha hecho entonces la física? Ha comprobado la indivisibilidad de esa energía única. Y ese nuevo descubrimiento nos ha comprobado lo que hace mucho tiempo atrás muchos sabios, muchos filósofos ya conocían, que es la existencia de la energía o de esa sustancia única que muchos llamaban prana o chi o espíritu. ¿Y los espíritus entonces qué son? Pues son esas almas que han vivido en la tierra o en otros mundos, son esos seres semejantes a nosotros, son nuestra realidad después de la muerte del cuerpo físico, nos dice Allan Kardec. El alma es el espíritu encarnado, pero cuya habitación es ese cuerpo. Y así entonces, para entender esa ley de la transformación, debemos comprender que tanto espíritu como materia están sujetos ¿a qué? Están sujetos a las leyes universales que son conocidas como leyes naturales, son leyes físicas, precisamente la ley que acabas de comentar. Y también está sometido a las leyes morales. Y esto entonces nos lleva a entender que el alma, por ende, siendo el hombre que es designado para el espíritu encarnado en ese plano terrenal, no se destruye, solo se transforma. Y precisamente porque la inmortalidad de los espíritus es uno de los principios fundamentales de la doctrina espírita. Nosotros, los seres espirituales, somos inmortales. Y la muerte entonces solo afecta al cuerpo material, que incluso debo decir que ese cuerpo físico tampoco es que hay una destrucción, ese cuerpo también está en transformación en un material necesario para otras funciones, volviendo al fluido cósmico universal. Y el espíritu entonces, más todavía, no se destruye, porque ese espíritu sobrevive al fenómeno que nosotros llamamos muerte y continúa después su marcha evolutiva hacia la perfección. Y por eso Allan Kardec nos decía, la existencia de los espíritus o del espíritu no tiene fin. Es la vida del espíritu lo que es eterna y la de cuerpo es la que es transitoria. Entonces hemos podido convencernos a través de ese estudio, y ya hablando de la ciencia, ya hablando de la física, de la química, que el alma humana no es como los materialistas han creído, una función solo del sistema nervioso, un ser que tiene una existencia independiente del organismo. Esto es lo que es. Y que afirma precisamente que todas sus facultades, la facultad sensitiva, la facultad inteligente, la facultad voluntaria, cuando el cuerpo está físico, inerte, insensible, esas facultades no están perdidas. Y eso es lo hermoso de la reencarnación, que con eso puedo también dar esta conclusión en sí, que la reencarnación nos da las respuestas que sustentan las bases de nuestra evolución y de nuestro perfeccionamiento. Y que el cuerpo que nosotros tenemos hoy, las experiencias que nosotros atravesamos hoy, reflejan únicamente nuestras necesidades espirituales. Que nada está perdido, nada está destruido. Y por eso nos han dicho nacer, vivir, morir, renacer, progresar siempre. Esa es la ley. A todos los que nos están viendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal siempre y compartan este episodio si les gustó, porque uno nunca sabe a quién les sea útil. Para todos, les deseo como siempre mucha paz y hasta el próximo episodio.